a grabar. Signo ahí. Estímulo condicionado para que yo sepa que estamos grabando. Bueno, entonces esta es la última clase respecto a la unidad 2 que tiene que ver con la percepción. Y como les decía, vieron la otra clase que la vimos en dos porque era muy largo. Y lo que vimos es todo el mecanismo que nos lleva a la sensación. Que la sensación vendría a ser, históricamente, en el siglo XVIII, el asociacionismo, e inclusive después Wundt, cuando empieza la psicología en el XIX, separa lo que es percepción de sensación. Y la percepción es justamente lo que yo percibo, digamos, el reflejo consciente de aquello que impacta sobre mí, que es la sensación. Y las percepciones, al principio, justamente se trataban de descomponer en elementos mínimos de la percepción, que iban a ser las diferentes sensaciones, y que luego se iba a tratar de explicar cómo armarlos. Y acá está la síntesis creativa de Wundt y todo lo demás. ¿Sí? Entonces, justamente, respecto de la percepción se basa en la información sensorial. Y lo que estuvimos viendo hasta ahora es cómo se filtra toda esta información sensorial, primero y principal porque nuestros órganos de los sentidos no nos permiten captar toda la energía que existe, ¿sí? De la manera que no escuchamos sonidos ultrasónicos, ni vemos el ultravioleta o infrarrojo, y de la misma manera que si se nos cae, digamos, un camión en la cabeza, no percibimos nada, simplemente nos morimos, mientras por ahí un animal más grande puede, que es un elefante, puede soportar un piano sin morirse y percibirá el peso del piano, digamos. Esto tiene que ver con los umbrales absolutos de la percepción, ¿sí? Entonces, la información sensorial es la materia prima, pero no es la percepción. La información sensorial proviene de los órganos de los sentidos y la percepción se da justamente en el encéfalo. Es un procesamiento de la información que parte de las áreas de asociación primaria, que son las áreas a las que llega los estímulos perceptivos, digamos, la información perceptiva. De estas áreas de asociación primaria pasan a áreas de asociación secundaria, donde se empieza a organizar justamente en patrones, se empiezan a captar los patrones de información, y finalmente en las áreas de asociación terciaria, donde se integra la información de diferentes modalidades perceptuales, es que se encuentra el significado. Entonces, justamente, si pensamos en este proceso perceptual, aunque separemos los sentidos, visión, tacto y todo lo demás, y tratemos de hablar de percepción visual y todo lo demás, nosotros percibimos una sola unidad en la cual nosotros estamos inmersos, ¿sí? Entonces yo, si estoy sentado acá en este escritorio, si bien lo veo, también lo puedo tocar, y también tengo un montón de percepciones senestésicas respecto de, bueno, cuando lo toco, la distancia a la que estoy, y un montón de cosas más. Y no es que puedo simplemente verlo y olvidarme del resto de las cosas. ¿Se entiende? Y entonces la percepción justamente es algo mucho más complejo que la sensación. Y vieron ya que la sensación es algo bastante complejo, por lo menos en términos de todas las conexiones y todas las estaciones de relevo que tiene que hacer la información. O sea, desde los resúmenes que la información tiene, esto que hablábamos de, bueno, en el nervio, cual para el nervio óptico se tiene que resumir la información porque no existe suficientemente cableado para la cantidad de receptores, etcétera, hasta las diferentes estaciones de relevo, el tálamo y todo lo demás. Entonces, dentro de lo que es la organización perceptual, ahora ya vamos a hablar un poco más de cosas más picantes, más relevantes a la psicología y no tan relacionadas con la fisiología. Dentro de la organización perceptual, acá aplican un poco las leyes de la Gestalt, que seguramente ya lo vieron en Introducción a la Psicología Científica. Primero y principal, nosotros diferenciamos el ambiente entre figura y fondo. Y no podemos percibir dos figuras al mismo tiempo, digamos. O percibimos algo como figura o lo percibimos como fondo, ¿sí? Justamente, la figura va a ser la entidad percibida como algo que se separa, que está como por encima del fondo. Y el fondo justamente es lo que aparece contra la figura, ¿sí? Esto lo podemos ver en las figuras reversibles, que ya creo que todos conocen, la de la copa y las dos caras. La de la mujer vieja o la mujer joven, yo nunca pude ver a la mujer vieja, alguna vez la vi así con muchas indicaciones que me explicaron cómo era, pero generalmente siempre veo a la joven, así que no sé qué dirá eso de mi personalidad, vamos a preguntarle a algún gestaltista. Y después pueden ver justamente el árbol o el tigre y el gorila enfrentados, ¿sí? Pero si yo estoy viendo una figura, no puedo ver la otra.
estos efectos de la separación entre figura y fondo, digamos, se relacionan justamente con efectos como por ejemplo el camuflaje, donde vos lo que tratas de hacer es fundirte con el fondo como ese pequeño insecto que parece una hoja. Hay toda una explicación de las cebras en el libro que es incorrecta. Es parte correcta, pero después es incorrecta, porque parece ser que tiene que ver con la visión de color de los leopardos y los tigres y todos estos depredadores. Justamente al no tener visión en color no las ven como blancas y negras a las cebras, sino que las ven como verdes y amarillas. Entonces la cebra se funde más. Además del efecto que sí dice de que entre cuando corren en manada las cebras se pierde el individuo de la cebra, digamos, la figura cebra se pierde en un fondo de rayas de cebra. Pero eso más incrementado por el tema de que no ven en colores. Sí, es el principio básico de la organización perceptual, y este principio básico de la organización perceptual lo mostramos con la vista, pero en realidad se da en todos los sentidos. Si nosotros estamos en una habitación donde hay un montón de gente hablando y estamos en una conversación, vamos a escuchar esa conversación como la figura y vamos a perder el fondo. Y si de repente estamos orejeando y escuchamos algo interesante y empezamos a escuchar otra conversación, perdemos lo que nuestro interlocutor está diciendo. No sé si esto les pasó alguna vez, pero están hablando y de repente escuchan que otro dijo, qué sé yo, Fabricio, qué sé yo, qué cuánto, y vos te pones a escuchar otra conversación y de repente esta de acá la perdiste. No podemos tener dos figuras al mismo tiempo, ¿sí? O sea, sí, dos figuras complejas, qué sé yo, tengo un termo y un mate, sí, tengo un termo y un mate, es una unidad de significado la figura, ¿sí? No es una cosa, no es un objeto necesariamente. El otro principio que aplica la Gestalt es el de completud, que tendemos a llenar los huecos para ver objetos completos y no pedazos. Y esto se relaciona directamente con el significado, ¿sí? O sea, ¿por qué tendemos a completar? Porque queremos ver cosas con significado. Si lo que nosotros vemos acá a la izquierda no fuese un círculo, sería difícil decir qué es. Bueno, sí, una pincelada redonda, pero tampoco es redondo porque no se cierra el círculo, ¿sí? O inclusive a la derecha nosotros vemos justamente una naturaleza muerta, con bananas, peras y todo lo demás, aunque en realidad justamente esta técnica puntillista deja un montón de huecos en el medio. Vemos un montón de puntos, pero no vemos una serie de puntos de colores, sino que vemos objetos con forma. Inclusive vemos justamente una figura dentro de un fondo. Sí, esto por ejemplo... Y al fondo perdemos un montón de información respecto del fondo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no la procesamos la información del fondo. De hecho hay muchos estudios que si yo te digo que te concentres... Creo que les mostré el gorila, que se los dejé en otro video, ¿no? Que si yo te pido que te concentres en una cosa y en el fondo pasa un despelote bárbaro, puede ser que inclusive ni siquiera te percates de los cambios en el fondo. Esto por ejemplo en las caricaturas, cuando hacían los dibujitos a mano, se dibujaba un solo fondo y después se movían los personajes, pero el fondo era estático y sigue siendo, ¿sí? En términos generales. Existen todas estas leyes de la Gestalt, digamos, aplican a lo que tiene que ver con la percepción. Inclusive fíjense esto de figura y fondo, relacionándolo con la fisiología. Vieron que nosotros tenemos en la fóveda, es el lugar donde más receptores tenemos y donde justamente vemos con nitidez. Y el resto del ojo, y nosotros enfocamos a través del movimiento ocular hacia la figura que estamos observando. Y el fondo ya de por sí va a estar menos representado porque simplemente también tengo menos receptores. Se entiende, digamos, la relación que hay también entre la percepción y la sensación, de todas maneras. Entre las leyes de la Gestalt, que seguramente también ya las vieron en la introducción a la psicología científica, podemos nombrar la de proximidad, la de semejanza, la de cierre y la de continuidad, entre otras. Hay más. La de proximidad es que nosotros tendemos a agrupar elementos que se encuentran próximos. La de semejanza es que tendemos a agrupar elementos que se encuentran de manera... que son semejantes. Entonces, por ejemplo, vemos una línea de cuadrados, una línea de círculos, o una cruz y cuadrados. No es que vemos un cuadrado amorfo de líneas y cuadrados. La de cierre no me parece que sea el mejor ejemplo. Yo veo dos corchetes, no veo cubos ahí. Pero la de cierre es la del círculo. Es así, es un buen ejemplo de ley del cierre. Y la de continuidad es que tendemos a percibir, digamos, los elementos que tienen una direccionalidad como algo continuo y no como fragmentos. Bien. ¿Lo de la Gestalt ya lo habían visto en algún lado? Sí, imagino que sí, ¿no? Sí, sí.
Bien. Por eso lo pasamos medio rápido. Después otras cuestiones que son relevantes tienen que ver justamente con esta idea de la constancia perceptual. ¿Qué es la constancia perceptual? Que cuando yo percibo un objeto, yo sigo percibiendo el mismo objeto, aunque lo que imprime en mi retina nunca es exactamente el mismo patrón estimular. ¿Se entiende? O sea, el patrón, y acá el ejemplo de cuando yo veo una puerta, la veo como rectangular, y en la y la veo rectangular a lo largo, o sea, en las 4 imágenes ustedes van a ver la puerta como rectangular. Sin embargo, en el único momento en que la veo como rectangular es en la primera de las imágenes, cuando está cerrada y yo estoy enfrente. Si la puerta está entreabierta o yo estoy de costado, no va a ser un rectángulo, va a ser un paralelogramo. Pero sin embargo yo la sigo percibiendo como rectangular. ¿Por qué? Porque sé que es rectangular y porque justo tengo una constancia perceptual, la tendencia a percibir los objetos como relativamente estables e inalterables a pesar de los cambios en la información sensorial. ¿Sí? Una vez que hemos transformado una percepción estable en un objeto, ¿sí? Podemos reconocer casi desde cualquier posición, casi de cualquier distancia y bajo cualquier iluminación ese objeto como un objeto. Porque justamente nosotros lo que hacemos es reconocemos patrones. Una vez que reconocimos un patrón lo categorizamos. Una vez que lo categorizamos lo interpretamos y le damos ese significado independientemente de, en este caso, la información perceptual. Ahora, la constancia perceptual se manifiesta en 3 tipos de forma de constancia. La constancia de tamaño, la constancia de forma y la constancia de color. La constancia de tamaño tiene que ver justamente con esta cuestión de que cuando yo veo una persona que está lejos, aunque la persona sea más chiquitita, o sea, mi impacto sobre la retina de una persona más chiquitita, yo ajusto mi percepción y la veo de un tamaño normal, del tamaño de una persona. Justamente existen estas cámaras de ilusión para hacer creer, digamos, que una de las dos personas es gigante y la otra es pequeña. Pero es la cámara, digamos, la que tiene todos los puntos de fuga deformados para que desde el punto de vista del que lo ve un enano y un gigante. ¿Sí? Pero en realidad simplemente uno está más atrás, el otro está más adelante y la habitación me engaña la percepción de la profundidad para que yo los vea en el mismo plano, digamos, dentro de la línea de profundidad. Entonces parece que uno es más grande y el otro es más chico. Esto se conoce desde el siglo XV, XIV, inclusive en Leonardo da Vinci, justamente, que es uno de los que descubre la perspectiva. Hay una estatua en un corredor en Florencia, donde también ves una estatua gigante y en realidad es pequeña, pero está puesta de una manera que tal cual. O el Da Vinci también, que está considerado el punto de vista del observador para que mantenga la proporción, ¿sí? Etc. O sea, estos trucos ópticos se conocen desde hace siglos ya. La constancia de la forma tiene que ver con los que les decía antes, ¿sí? Yo veo la taza como redonda a pesar de que en las dos dibujos que estoy viendo está ovalada. Y la constancia de color tiene que ver justamente con que en la oscuridad, por ejemplo, nosotros los receptores de color no funcionan, entonces vemos todo en un tono de grises, ¿sí? En las cavernas todos los gatos son grises, dice el dicho. Pero si sabemos que algo es de tal color, lo seguimos viendo de ese color aunque realmente no se están activando los receptores de color. En este caso, por ejemplo, se ve que los cuadros 1 y 3 tienen el mismo tono de gris, ¿sí? El 1 con el 3 tienen el mismo tono de gris, pero sin embargo vemos que el 1 es como el oscuro dentro de los blancos y el 3 es los blancos dentro de los oscuros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay un patrón de damero que nosotros reconocemos y lo percibimos inmediatamente. Entonces no le estamos prestando atención a la información objetiva, digamos, que proviene de nuestros sentidos, sino a la representación que nosotros tenemos del complejo estimular. ¿Sí? Respecto de la distancia y la profundidad, digamos, también es la visión binocular nos permite a nosotros ver con profundidad de una manera bastante precisa. Y esto tiene que ver con que necesitamos, digamos, cuando nos paramos sobre nuestras dos patas y pudimos ver en la distancia, era necesario tener una buena percepción de esa distancia. ¿Sí? Muchos animales justamente no tienen la visión binocular. Por ejemplo, las aves, que tienen los ojos acá al costado, no tienen la misma visión binocular que nosotros. ¿Sí? La imagen del mundo sobre la retina es esencialmente plana, ¿sí? La retina es
un círculo plano y la luz proyecta sobre un círculo plano. No tenemos un ojo tridimensional que ve en 3D, ¿sí? Pero sin embargo nosotros percibimos el mundo con profundidad. Justamente necesitamos diferentes señales para percibir la profundidad de los objetos. Algunas van a ser señales que transmite un ojo solo, como por ejemplo el movimiento, etcétera, que son las señales monoculares, y otras tienen que ver con la relación entre la percepción de los dos ojos. Digamos, yo de alguna manera hago como la ecuación, le resto a uno lo que está al otro y me permite justamente, es como triangular, digamos, triangulo la distancia en función de la percepción de los dos ojos, ¿sí? Y justamente la visión, o sea, con un solo ojo yo sigo percibiendo profundidad, pero si ustedes hacen el experimento, siempre van a ver que si tratan de agarrar algo con un solo ojo, van a pifiar un poquito y van a tener que hacer una pequeña acomodación, que si lo agarran con un solo ojo, ¿sí? Eso es algo muy fácil de probar. Sobre todo los objetos que están más lejos. Bien, entonces, respecto de las... O sea, la distancia monocular, perdón, la distancia y la profundidad la podemos reconstruir, digamos, en nuestro cerebro gracias a señales monoculares, que son las señales que provienen de un solo ojo, y señales binoculares. Vamos a mencionar algunas, esto está bastante claro en el libro, pero dentro de las señales monoculares tenemos justamente la perspectiva aérea, el gradiente de textura, la perspectiva lineal, el paralelaje de movimiento, la superposición, la elevación y el sombreado, ¿sí? Por ejemplo, el gradiente de textura tiene que ver con eso, de que yo cuando veo algo cerca, por ejemplo una playa en la rocosa, yo al principio veo las rocas, pero al último yo voy a ver algo como sumamente homogéneo. Yo interpreto que eso que veo de manera homogénea es algo que, digamos, siguen siendo rocas, pero yo en realidad, y lo veo como algo distante, ¿no? Lo mismo pasa con la textura. Yo cuando veo algo borroso, ¿sí? Yo supongo que eso que es más borroso está más al fondo, ¿sí? Está más lejos. Si yo estoy en una ruta mirando al horizonte y veo árboles y al fondo veo árboles borrosos, esa textura borrosa me da la sensación de que está más lejos, ¿sí? La perspectiva lineal tiene que ver con esto de las vías del tren, ¿no? Que las paralelas se juntan en el infinito, entonces yo cuando veo paralelas que se van acotando, yo supongo que allá es más lejos, hay más distancia, ¿sí? La superposición, si hay una cosa tapa la otra, la que está tapando está delante de la que está tapada. Esto se relaciona con la constancia de objeto, ¿sí? Lo mismo respecto a la elevación. Si yo veo un objeto que está arriba y otro objeto que está abajo, yo supongo justamente que el que está arriba está más lejos. Entonces acá en la figura vemos los dos arbolitos del mismo tamaño, pero el arbolito del fondo está más lejos. El sombreado también justamente es este efecto de que la sombra de los objetos me sirven para identificar su volumen, ¿sí? Justamente en la figura, por ejemplo 1, yo veo una pelota por el sombreado, pero en la figura 4 yo veo una depresión por el sombreado. En realidad en todos lados hay dibujados un óvalo, un círculo, ¿sí? Bien, la visión estereoscópica justamente lo que nos permite es concentrar las señales de los dos ojos y a través de esto percibir la profundidad, ¿sí? Esto lo podemos hacer justamente gracias a la disparidad retiniana. ¿Por qué? Porque tenemos los ojos en diferentes sectores. Entonces, cuando yo percibo un objeto, el lugar donde lo percibo va a activar, digamos, más o menos uno de los dos ojos. Y entonces vamos a tener ángulos distintos. Y yo hago, o sea, mi cerebro hace inconscientemente toda esa calculación para que yo tome en cuenta la distancia entre los ojos para percibir la distancia y la profundidad, ¿sí? Y la convergencia tiene que ver exactamente con... Además, yo tengo un feedback. Ustedes recuerden que en el nervio óptico, además de todas las señales retinianas,
hay señales del movimiento ocular, ¿sí? Primero tenemos movimientos sacádicos, que es para que los sacádicos son nuestros ojos. Nosotros no percibimos, esto también, nosotros no percibimos el mundo como tembleque, pero nuestros ojos están temblequeando todo el tiempo, ¿sí? Son esos que se llaman como movimientos sacádicos. ¿Por qué temblequean nuestros ojos? Lo hacen a propósito porque si los ojos estuviesen fijos y yo estoy mirando algo fijamente, toda la luz impacta siempre sobre las mismas células receptoras. Entonces las células receptoras se fatigan y no puedo transmitir más información. Entonces los movimientos sacádicos lo que hacen es justamente cambian un poquitito el foco para que vayan descansando, activándose, desactivándose las diferentes neuronas. Entonces eso me permite ver estos movimientos oculares. Y después tenemos los movimientos oculares voluntarios, ¿sí? Que es el movimiento de los ojos. Estos movimientos oculares informan respecto de hacia dónde enfoca. Además también el ojo se agranda y se achica justamente para enfocar. También son todos movimientos oculares. Estos movimientos oculares, o sea, los músculos, los nervios que controlan, los músculos que controlan los movimientos oculares también viajan por el nervio óptico y justamente se utiliza la información de los movimientos del ojo más la visión para calcular la distancia, ¿sí? Respecto de la localización de los sonidos es similar. Tenemos señales monaurales y señales binaurales, como el disco de Persham, ¿sí? Justamente monaurales, los sonidos más fuertes se perciben como más cercanos, es lo mismo que los objetos más grandes se perciben como más cercanos, y un cambio de volumen es interpretado como un cambio de distancia, ¿sí? Además existen efectos como el efecto Doppler, que justamente es el etcétera, que tiene que ver que un cambio en la frecuencia es percibido como un cambio en la distancia o en la velocidad. Las señales binaurales tienen que ver con los sonidos de un lado de la cabeza, alcanzan justamente el oído antes que los otros. Y además nuestros cráneos, si ustedes se tapan por ejemplo, nosotros tenemos un feedback todo el tiempo. Si ustedes se tapan la cabeza cuando hablan, por ejemplo, no van a tener ese feedback y van a escuchar muy clara su voz. ¿Por qué? Porque nuestro cráneo también funciona como un aislante acústico. Entonces, los sonidos provenientes de la derecha, por ejemplo, no solo van a llegar antes al oído derecho, sino que además van a llegar con un volumen mayor que el sonido izquierdo, porque justamente mi cráneo tapa parte de las ondas sonoras. Entonces, la diferencia entre el tiempo de llegada y la diferencia relativa de volumen son utilizadas para nuevamente triangular la posición de un objeto. Hay muchos estudios respecto de estos y hay ecuaciones que se llaman, que son las famosas ecuaciones bayesianas, que nos permiten acá sí predecir. Hay unos experimentos donde se te ponen sonidos o lucecitas todo alrededor y se van activando tipo en una secuencia. Y vos tenés que decir, bueno, y después te dicen, bueno, ¿dónde percibiste la lucecita? De acá, de allá, de acá, de allá, de acá, de allá. Entonces yo te puedo engañar de alguna manera para que vos justamente percibas o sea, no percibas la lucecita donde estaba, sino que tengas un sesgo hacia uno de los dos lugares y puedo predecir hacia dónde te vas a equivocar. Con unas ecuaciones muy sencillas que se llaman bayesianas. Por si les interesa. Y esto hay gente que lo está haciendo en La Plata, por ejemplo. Bien. O sea, es esto, la percepción, dijimos, es un todo con significado, entonces percibimos patrones, los patrones los percibimos aisladamente, sino que seguimos ciertas leyes de organización de patrones, como la figura y fondo, el cierre. Además los objetos no los percibimos en un plano, sino los percibimos en un mundo en el cual nosotros también estamos inmersos y que tiene una profundidad, a pesar de que esta profundidad es generada por el cerebro porque la retina es plana. Y otro de los factores que son principales y primordiales para la percepción es la percepción del movimiento, que implica la información visual de la retina y mensajes de los músculos alrededor de los ojos cuando se sigue un objeto. Y esto también nos tiene que ayudar a percibir justamente a predecir las trayectorias, ¿sí?, de los diferentes objetos. Y esto es sumamente importante para navegar en todos lados, para manejar, para andar en bicicleta, para salir de casa si somos cazadores recolectores. El movimiento real se refiere justamente al desplazamiento físico de un objeto de una posición a otra. Y la percepción del movimiento real depende, obviamente, en parte del movimiento de las imágenes a través de la retina del ojo, ¿sí? O sea, cuando algo se desplaza va activando diferentes células de la retina.
yo percibo ese cambio en la diferencia, entonces eso lo percibo como movimiento. Pero también puedo seguir un objeto con la cabeza y con los ojos, y eso también lo voy a percibir como movimiento, ¿sí? Si permanece quieto y mueve la cabeza para mirar alrededor, las imágenes de todos los objetos de la habitación pasarán por su retina, pero los vas a percibir como inmóviles, ¿sí? Justamente, si yo muevo la cabeza así, si bien cambia la percepción, el objeto permanece quieto. Entonces, justamente esto nos dice que no es el movimiento en la retina el que hace que yo perciba el movimiento. Se necesita ajustar por algo. Y se ajusta justamente porque los músculos del ojo contrarrestan los movimientos de la retina, ¿sí? Y justamente cuando hay movimientos del ojo, yo sí percibo ese movimiento. Bien, entonces, la percepción del movimiento real parece estar menos determinada por las imágenes que cruzan la retina que por la forma en la que cambian de posición los objetos en relación al fondo percibido como inmóvil. Sí, esto es importante. Nosotros hemos desarrollado determinadas, o sea, justamente esto, por eso algunas cosas, por eso funciona la magia también, ¿no? Porque nosotros tenemos respuestas esperadas. Si yo tiro algo para arriba, voy a esperar que caiga. Imagínense que tiro algo para arriba y nunca cae, ¿sí? Yo ya estoy esperando determinado movimiento. Si yo tiro algo, voy a esperar una parábola. Si un auto viene por una calle, yo espero que venga derecho, ¿sí? No espero que doble, ni que sacuda, ni que nada. Por eso los accidentes suceden cuando un tipo frena de golpe, esquiva un badén de golpe, esquiva un perro de golpe. E inclusive, fíjense en la foto que yo les pongo, ¿no? Hay una sensación de desequilibrio que no te da la sensación de movimiento, pero te da una inclinación al movimiento, ¿sí? En diferencia al movimiento real está, digamos, el movimiento aparente, que es la ilusión que ocurre cuando percibimos que un objeto se mueve aunque en realidad está estático, ¿sí? Esto es muy común y lo hacemos todo el tiempo. Para nombrar algunas, tenemos justamente la ilusión autocinética, ¿sí? Que es el ejemplo de que si uno pone un puntito en un cuarto oscuro, un puntito de luz, y lo mira fijamente, al rato el puntito de luz va a empezar a moverse, va a empezar a hacer así, ¿sí? Aunque la luz está inmóvil. Esto tiene que ver justamente con los movimientos de los ojos. Empezamos a percibir el movimiento del ojo dentro de esa luz, ¿sí? Sí. La ilusión del movimiento estroboscópico es justamente el ejemplo de el fenómeno Phi, que también lo vieron, que es el fenómeno que descubre Wertheimer, que es el fundador de la Gestalt, y que a partir de este nace todo el movimiento de la Gestalt, ¿sí? Él estaba en el vagón mirando los palos y pedía que se movían, qué sé yo, qué cuánto. Y el fenómeno Phi es esto de que si yo tengo tres lucecitas en secuencia, prendo esta, la apago, prendo esta, la apago, prendo esta, la apago, yo voy a ver una luz que se mueve, no voy a ver tres luces que se prenden y apagan. Voy a ver un movimiento donde en realidad no hay movimiento. Ese es el fenómeno Phi. Otro ejemplo de la ilusión del movimiento estroboscópico es la película. La película son un montón de fotos que están quietas pero pasan rápidamente por la retina y yo las percibo como movimiento, ¿sí? O cuando agarro la hojita, ven, por ejemplo, es un trabajo práctico muy lindo. Pueden contar en un cuentito con un montón de dibujitos en una libreta el movimiento estroboscópico. El movimiento inducido es el famoso que todos nos ha pasado, que estamos en el colectivo esperando para salir, medio dormidos ya, y de repente sentimos que nos movemos, pero en realidad estamos quietos porque salió el colectivo al lado y ustedes no salieron, ¿sí? ¿Qué es lo que nos enseñan las ilusiones visuales? ¿Sí? ¿Por qué estudiamos las ilusiones visuales y por qué son tan caras a la psicología cognitiva y a la psicología experimental? Que en realidad, porque nos muestran que usamos una variedad de señales sensoriales para crear experiencias perceptuales que pueden o no corresponder con lo que sucede en el mundo real. Esto es lo que les decía yo antes. Si bien aislamos para su estudio los diferentes sistemas perceptuales, nosotros percibimos el mundo como un todo integrado, ¿sí? Y justamente las ilusiones perceptuales ocurren porque los estímulos contienen señales engañosas que distorsionan el tamaño y la orientación percibida de los objetos comunes
lo que da lugar a percepciones inexactas o imposibles, digamos. Explotamos en las ilusiones perceptuales ciertos aspectos que nosotros conocemos de la percepción, de cómo nosotros percibimos la profundidad, por ejemplo, para generar esta ilusión. ¿Sí? Dentro de estas ilusiones perceptuales, por ejemplo, en esto de la figura y fondo y los objetos nosotros en la figura y fondo, en la figura A y B, digamos, o ves el cubo con esta cara adelante o ves el cubo con la otra cara atrás, pero no puedes ver los dos cubos, entonces te da esta sensación diferente de movimiento. En la figura de los círculos, el círculo del medio es del mismo tamaño en la figura con los círculos chiquititos alrededor que con los círculos grandes, sin embargo el del medio lo vemos más chico cuando el resto son grandes. El tema de la perspectiva de tamaño, la figura F, los dos monstruos son del mismo tamaño, sin embargo percibimos al monstruo de atrás como más grande. ¿Por qué? Porque lo que está atrás se percibe como más pequeño y esta es una señal monocular de profundidad. Entonces yo estoy utilizando una señal monocular de profundidad para engañarme respecto de la dimensión del dibujo. Lo mismo con las figuras D y E, que son del mismo tamaño, digamos la flecha, el segmento es del mismo tamaño, pero la flecha hacia un lado me la hace percibir a una como más corta y a la otra como más larga. Esto, hay enciclopedias de esto, sobre todo en el campo del diseño. Es donde más se aplican estas cuestiones de las leyes perceptuales. ¿Sí? Aquel que haya estudiado artes visuales o esté relacionado de alguna manera con las artes visuales estará muy acostumbrado a esto. O inclusive las artes sonoras, como le mostraba al principio en la primera clase respecto del ascenso o el descenso infinito, cómo se utiliza esto, digamos, por ejemplo en el cine, en películas como Dunkerque, etc. Bien, hasta ahora hemos hablado de reglas universales y generales respecto de la percepción. Hablamos de la sensación, todos más o menos tenemos el mismo sistema nervioso central, entonces desde ese punto de vista no podemos hablar de grandes diferencias, pero sin embargo todos van a decir, pero ¿qué pasa con...? No todos percibimos ni interpretamos el mundo de la misma manera. Entonces tenemos que hablar un poco de diferencias individuales y culturales. Acá podríamos estar también toda una materia hablando de diferencias individuales y culturales, de rasgos de personalidad y un montón de cosas, pero nuevamente estos procesos básicos 1 son generalidades, ¿sí? Obviamente que lo que aprendimos hasta ahora es que las experiencias perceptuales van mucho más allá de la información sensorial disponible. Entonces hay una cuestión idiosincrática que de alguna manera proyecta en el mundo aquello que yo espero encontrar en él, ¿sí? Y generalmente concuerda la proyección del mundo con el feedback que este me da. Entonces la percepción es una combinación de la información de nuestros sentidos, la experiencia previa y el cableado del encéfalo, ¿sí? Justamente estas ecuaciones de Bayes lo que muestran, tienen dos componentes, uno es el prior y el otro es el no me acuerdo cuánto, pero básicamente es el input, o sea, uno es lo que yo espero, o sea, se puede cuantificar lo que yo espero de lo que yo percibo, y la percepción va a ser un compromiso entre lo que espero con lo que percibo. Es algo bastante más complejo, entonces no lo vamos a ver porque imagínense todo lo que habría que ver, pero bueno, pero para que lo que sepan y si a alguien le interesa para el trabajo práctico mirar esas cosas también es válido. Pero sí tiene que quedar claro de que la percepción es una combinación de la información de nuestros sentidos, la experiencia previa y el cableado de nuestro cerebro. Entonces, dentro de lo que nosotros vamos a percibir, lo que finalmente nosotros percibimos, esa imagen que me hago en el cerebro, ¿sí? Por ejemplo, yo acá ¿qué veo? Yo acá veo diagramas de Venn. Alguno que esté metido con lo hindú y decir, no, pero esto es una flor de loto, fíjate, ¿sí? Y en el medio, bueno, puse una figura del Rorschach, pues porque me place, pero justamente porque es un estímulo ambiguo, cuyo procesamiento de ese estímulo va a depender de todos estos factores. Lo que yo termine viendo en una lámina del Rorschach va a depender de millones de cosas que bueno, Rorschach dirá en algún momento que tienen que ver algunas con la personalidad, ya lo verán cuando vean Rorschach o no. Independientemente del valor o no valor de las técnicas proyectivas, no nos vamos a meter en eso, pero independientemente de las técnicas proyectivas que sean válidas para encontrar generalidades en la población, sí existe una expectativa respecto de la realidad. Estas expectativas van a estar relacionadas con las motivaciones personales, ¿sí? Esto me parece a todo el mundo le pasa, cuando uno se tiene que comprar zapatillas anda por la calle mirando zapatillas, las zapatillas que usa la gente,
y el resto de la vida no anda mirando zapatillas porque no le importan las zapatillas y no las nota, pero si se tiene que comprar zapatillas, ve zapatilla por todos lados. Los valores idiosincráticos, ¿sí? Qué sé yo, nosotros estamos sentados en un parque, vemos dos nenes y un señor y una señora, decimos una familia, cuando tranquilamente pueden ser dos amigos, puede ser el primo con el tío, puede ser cualquier otra cosa, pero los valores, digamos, generan justamente, y las expectativas que están relacionadas con los valores, permiten que yo vea determinada cosa. Obviamente el estilo cognitivo, el estilo de procesamiento de la información individual de cada uno, ¿sí? Eh, va a determinar un poco lo que yo percibo, la experiencia y la cultura, también el aprendizaje, el famoso ejemplo de que los esquimales ven una cantidad de colores blancos que para nosotros son todos iguales, y factores relacionados a la personalidad, obviamente que también van a estar involucrados en lo que yo finalmente percibo. ¿Por qué? Porque la percepción, como dijimos, es una construcción. Ahora, ¿con qué se construye? ¿Se construye de la nada? No, se construye con aquellos elementos que me brindan las sensaciones. ¿Y las sensaciones qué elementos me brindan? Bueno, todos los que mi sistema nervioso me permite que me brinden, que son todos los que vimos en las clases anteriores. Insisto, este es el primer año que damos la materia. El año que viene vamos a cambiar y esta parte la vamos a ver antes de lo que vimos la primera clase. Pero traigan a colación y recuerden lo que vimos la primera clase de percepción, donde hablamos de las diferentes teorías respecto de cómo nosotros organizamos el campo perceptual, ¿sí? La de los... ahí no me sale ahora la palabra, pero los elementos no son elementos, bueno, estructura, y etc. Bueno, creo que hasta acá llega la clase de hoy. No sé si tienen alguna pregunta.